¿Qué tal, hermanos y amigos todos? Sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Seguimos caminando juntos en este itinerario de los discípulos misioneros y seguimos estudiando profundamente este curso dedicado a las primeras comunidades cristianas, el testimonio de los apóstoles y su grande ministerio en favor de las comunidades que ellos mismos han fundado. Ahora nos encontramos en la lección número 15 de este curso, de este itinerario formativo. Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, alumnos, maestros, formadores, amigos que nos acompañan. Gracias por conectarse con nosotros. Ahora vamos a disponernos pues para iniciar juntos este trabajo, poniéndonos todos en las manos del Señor. Esta lección número 15 está titulada Cristo, predicado hasta los confines del mundo, y se refiere pues al apostolado de San Pablo que hemos venido estudiando en estas últimas lecciones. Los invito para que iniciemos juntos nuestro trabajo poniéndonos en las manos del Señor y siguiendo orando por nuestra iglesia en estos tiempos de sínodo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para podernos adentrar en el estudio de esta lección número 15, vamos a recordar entonces un poco lo que vimos en el pasado tema. ¿Les parece? Ahí en el enlace vamos a encontrar pues las ideas principales. Recordemos, en el tema anterior identificamos los acontecimientos más relevantes que el apóstol Santiago hizo en su tercer viaje misionero junto con sus compañeros. Los lugares y los avatares por los que tuvieron que pasar. Ahora, en la presente lección, vamos a estudiar la última etapa del itinerario apostólico de San Pablo, es decir, su última travesía de Jerusalén a Roma, donde el apóstol culminará finalmente su vida. Y con la muerte del apóstol, pues también se cerrará lo central del ministerio apostólico. En esta lección nos vamos a plantear pues como objetivo esto muy sencillo: reflexionar en el último viaje misionero de San Pablo y descubrir las actitudes necesarias requeridas para la misión.
Y para adentrarnos pues en la lección de esta tarde, como siempre, nuestro punto de partida es la divina palabra. Hoy se nos ofrecen pues este par de últimos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se nos hace referencia pues al final de la vida y del ministerio de San Pablo. La primera cita está tomada del capítulo 22 y del capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dijo el Espíritu del Señor Jesús a Pablo: vete, porque yo te voy a enviar a las naciones más lejanas. Y en labios de San Pablo, hablándole a la comunidad romana, dice: sepan pues que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los paganos, ellos sí la escucharán. Y la segunda cita, con la que cierra el libro de los Hechos San Lucas, termina con esta referencia: los hermanos de Roma que habían sido informados de nuestra llegada nos salieron al encuentro en el Foro Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y recobró el ánimo. Hermanos, en 10 breves números entonces expondremos la lección de esta tarde. Como ya lo hemos anunciado, con esta lección número 15 terminamos también el recorrido que juntos hemos hecho a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde que la comunidad de Jesús recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y hasta la última misión de Pablo, que nos es narrada en este extraordinario libro sagrado, ustedes y yo hemos recorrido a lo largo de estas 15 lecciones lo que la palabra divina nos ha compartido. Así pues, con esta lección número 15, vamos a cerrar el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles con la última misión del apóstol de los gentiles. Hemos visto a lo largo de estas lecciones cómo fue que se fundaron las primeras comunidades y cuáles fueron los principales elementos que estuvieron presentes para que la Iglesia de Cristo se fuera consolidando con el testimonio de los apóstoles. ¿Recuerdan cómo cada una de las comunidades comienza por la misma iniciativa de Dios a través del Espíritu de Jesús y el entusiasmo de los apóstoles, y luego ya fortalecida la comunidad, la oración, la celebración, la escucha de la palabra, la caridad, y todo eso remata pues en ese espíritu misionero de los convertidos que quieren seguir anunciando la verdad de Jesús a los demás. También a lo largo de estas 15 lecciones pudimos ver cómo más o menos se va dibujando la estructura de un trabajo misionero, y de forma muy particular, al haber estudiado las 3 misiones de San Pablo, pudimos descubrir rasgos característicos muy de él. Toda misión comienza siempre con el primer anuncio, con el querigma, con la llegada de los misioneros al lugar en donde se encuentran los demás. Luego de aquel primer anuncio y la creación de la comunidad, viene una segunda etapa, que es la visita a las comunidades fundadas, fortaleciéndolas, reavivando ese mensaje que recibieron alguna vez. Y finalmente, como una tercera instancia, es un tiempo más prolongado de permanencia de parte de los misioneros, con el fin de fortalecer y estructurar bien la comunidad, al menos
en los 3 viajes apostólicos de San Pablo lo hemos podido advertir. Y para ejemplos claros se encuentra pues la iglesia en Corinto y la iglesia en Éfeso. ¿Cómo fue que llegaron a ser tan esplendorosas y tan fortalecidas en los miembros de la comunidad? Ya decíamos la lección pasada que es una tarea imprescindible también para la iglesia hoy, para las comunidades hoy, para las parroquias y los sectores, tener siempre como referencia este itinerario misionero y de una manera muy particular este itinerario paulino. ¿Cuántas veces ustedes y nosotros, queridos amigos, hemos pensado, hemos soñado y muchas veces hasta hemos planeado misiones que puedan hacer una renovación total en nuestras comunidades? Y cuántas muchas veces nos hemos quebrado la cabeza preguntándonos cómo iniciar una misión. Hoy valdría la pena recordar y al estudiar estas lecciones, ver cómo la metodología inspirada por el Espíritu Santo y seguida por los apóstoles, especialmente por San Pablo, siempre tiene un itinerario definido y en consecuencia también tiene frutos abundantes. Ahora nos vamos a adentrar en los últimos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que sería interesantísimo que ustedes lo leyeran de una manera muy reposada en sus casas, porque el libro de los Hechos tiene por demás un final no solamente extraordinario, sino al mismo tiempo un final profundamente aleccionador para nosotros. Miren, los últimos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente del capítulo 25 y al 28 inclusive, deben ser leídos con una profunda atención, y esto por 3 razones. Primero, porque tienen un profundo valor histórico. Encontramos datos y encontramos indicios interesantísimos para nuestra formación. Pero también estos últimos capítulos son una muestra del profundo testimonio que el apóstol da junto con sus compañeros de cómo se realiza la misión hasta el final, afrontando y enfrentando cualquier situación y cualquier riesgo. Y finalmente, cómo el Evangelio de Jesús siempre triunfa. A pesar de las situaciones y de las dificultades, el autor del libro de los Hechos, San Lucas, corona su obra diciendo que el Evangelio de Jesús llegó hasta la capital del Imperio Romano. El triunfo de Jesús sobre el paganismo a través del anuncio evangélico. En este último viaje que estudiamos del apóstol San Pablo, vamos a podernos dar cuenta cuáles fueron sus últimos pasos y cuáles fueron también las últimas dificultades que él tuvo que enfrentar para poder llegar finalmente a la meta, a la coronación de su carrera, a la palma del martirio. Allí yo les recomendaría que ustedes leyeran tanto el capítulo 27 como 28 del libro de los Hechos, para que ustedes vean allí las distintas etapas por las que Pablo concluyó su última misión, de Cesarea a Creta, de Creta a Malta y de Creta a Roma, hasta llegar a la presencia del emperador. ¿Dónde comienza el último viaje de Pablo? Pablo, dice el libro de los Hechos en el capítulo 19, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén y a Roma
pero toma esta decisión, dice el libro sagrado, porque él sabe que es la voluntad de Dios. Recuerden ustedes, y esto ha sido una constante en todo el libro de los Hechos, ninguno de los apóstoles, aunque goza de su libertad y de su decisión, ninguno de los apóstoles ha tomado la iniciativa propia, sino que ha sido el Espíritu de Jesús quien los ha conducido y los ha llevado para que anuncien el Evangelio donde el mismo Espíritu les indica. Así es que el libro de los Hechos afirma, pues que Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén y finalmente a Roma, porque así se lo ha ordenado el Señor. Dice Pablo con sus propias palabras, así que desde Jerusalén y en todas direcciones hasta llegar a Iliria, he dado a conocer el Evangelio de Cristo. Pero ahora, como ya no tengo campo de trabajo en estos países que he visitado, y hace muchos años que estoy deseando ir a verlas, espero visitarlos de paso para España. El libro de los Hechos de los Apóstoles aquí nos descubre un dato interesantísimo que casi nunca habíamos escuchado. Pablo tiene la firme intención no de ir a Roma como un viaje final, sino de ir inclusive a Tarsis, a España pues, hasta los confines del mundo, a anunciar la buena noticia del Señor. Pablo ha terminado a estas alturas de su vida, y con los dos viajes anteriores, Pablo ha terminado ya su apostolado y su misión en las iglesias de Macedonia, Corinto, Éfeso, Frigia, Galacia. Pero ahora, iluminado por el Espíritu del Señor, sabe que tiene que realizar un último viaje. En obediencia al Espíritu de Jesús, él debe volver a Jerusalén y finalmente a Roma. Dice el libro de los Hechos que su último viaje a Jerusalén también estuvo inspirado por un motivo importantísimo. Esto es, llevar una colecta humanitaria, una ayuda a los hermanos de Jerusalén, gracias a la generosidad de las iglesias de Macedonia y Acaya. Los creyentes de estas iglesias mandan una ayuda económica a los creyentes en Jerusalén. Y Pablo tiene muy claro este cometido. Tengo que ir a Jerusalén para cumplir con este deber, llevar esta colecta a los hermanos. Pero después de haber cumplido el viaje a Jerusalén, él se empeña una vez más, y así lo afirma, en querer ir a Tarsis, a España, a seguir anunciando la buena noticia de Jesús. Si ustedes se ponen a leer con detenimiento el libro de los Hechos, allí van a encontrar, queridos amigos, manifiesto pues que, como decimos vulgarmente, ¿verdad?, el hombre pone, pero finalmente Dios es el que dispone. Llegado a Jerusalén, se va a encontrar con un ambiente bastante hostil. Si por un lado suponemos que Pablo cumplió con el cometido de traer la colecta de las iglesias a Jerusalén, durante su estancia en Jerusalén, Pablo va a encontrar profundos enemigos tremendos que inclusive lo querrán asesinar, lo acosarán y con falsas acusaciones lo llevarán primero ante el Sanedrín y luego inclusive ante el procurador, porque quieren la muerte del apóstol. A estas alturas ya llegó a Jerusalén la noticia de que él ha provocado mucha revuelta en todas las comunidades donde él se ha presentado. Ha sido polémico, ha sido multifacético, e inclusive se ha corrido fuertemente el rumor de que este Pablo
está en contra de las tradiciones judías, de la ley del mismo Dios de los hebreos y que ha provocado un desastre. Inclusive se le llama sectario porque cree en esa famosa religión de los nazarenos. Y estos son motivos suficientes para que lo acusen delante de los superiores, tanto de las autoridades civiles como religiosas, y mucha gente en Jerusalén enardecida pide su cabeza. En este contexto seguimos leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo, con ese don extraordinario de palabra, pero sobre todo con esa fuerza que tiene del Espíritu de Jesús, una vez más va a lograr ponerse a salvo. Él va a ser capaz de comparecer delante del Sanedrín y luego va a ser capaz de comparecer delante de la autoridad romana. Y saben, ni unos ni otros podrán acusarlo con contundencia porque no existen argumentos suficientes para poderlo condenar. Hay contradicciones, hay inconsistencias y Pablo en todo momento sabe que dice la verdad. En su comparecencia con el gobernador o con el procurador Félix, él sabe desarrollarse muy bien en su argumentación. Allí en el capítulo 24 del libro de los Hechos, versos 14 y 15, ustedes van a encontrar una cita que contiene las mismas palabras del apóstol, cuando defendiéndose delante del procurador Félix, hace una profunda declaración de fe y un anuncio glorioso de Cristo resucitado. Hablándole personalmente al gobernador, le dice así: te confieso, sin embargo, que siguiendo el camino cristiano, que los judíos le llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros antepasados, creyendo todo lo que está escrito en la ley y los profetas, y teniendo en Dios la misma esperanza como también los judíos la tienen, de que tanto los buenos como los malos resucitarán. Dice el libro de los Hechos que el gobernador Félix, que estaba muy bien enterado tanto de la situación religiosa de los judíos como de la situación de Pablo, lo escucha con mucha atención. Y él definitivamente suspende ese juicio malogrado en contra de Pablo y lo pone a salvo. Lo mismo va a suceder con el siguiente procurador, un tal Festo, que sucederá a Félix. Y delante de este nuevo procurador, Pablo también va a comparecer con las mismas palabras. El proceso de juicio que Pablo va a soportar en Jerusalén va a tener bastantes estadios. Es curioso, los judíos enardecidos contra Pablo no van a descansar hasta verlo muerto. Y lo van a traer de un lado para otro, de una autoridad a otra, con tal de que Pablo pueda ser condenado. Pero ustedes lo pueden ver allí en el libro de los Hechos, cómo de uno y de otro Pablo se libra. Y como ya lo había dicho en otro tiempo el Señor Jesús, es que en realidad no son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu es quien les ayudará y les iluminará para aquello que ustedes tengan que decir. Otro episodio importante lo encontramos en el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando, después de haber comparecido Pablo con las autoridades romanas, va a tener que comparecer también ahora, pero frente al rey judío, un tal rey Agripa, que entendemos nosotros pues que son descendientes de Herodes. Todavía la descendencia de Herodes sigue haciendo estragos en Jerusalén. Ahí delante del rey Agripa, Pablo, siendo judío, le explicará toda la verdad al rey,
le hablará con las mismas palabras del Antiguo Testamento. Pablo pondrá toda la argumentación necesaria para darle a entender al rey Agripa que Jesús el Señor es el Mesías, que verdaderamente no hay contradicción y que Pablo está perfectamente convencido de lo que predica acerca de Jesús. Dice el libro de los Hechos que después de que el rey Agripa escuchó a Pablo con tanta contundencia, le dijo, no sabemos si en tono sarcástico, irónico o bien en un tono verdaderamente sincero, por poco me convences para que yo también me vuelva cristiano. Y aún el mismo rey Agripa, después de escuchar a Pablo, él mismo también decide ponerlo en libertad y le aconseja al procurador pues que lo suelten, que no hay ninguna dificultad para tenerlo preso, solo que ya hay un argumento de por medio. Pablo a estas alturas apeló al emperador, y como Pablo, recuerdan ustedes que tiene una doble nacionalidad, al mismo tiempo que es hebreo, fariseo del pueblo de Israel, también es ciudadano romano por haber nacido en una provincia romana. Es así, ¿verdad?, que entonces la situación de Pablo así se lleva años. Lo que era un viaje a Jerusalén para cumplir un motivo religioso, allí encontró a sus acusadores, allí conoció la cárcel, allí tuvo que enfrentar un juicio en distintas instancias, hasta que gracias a su petición de querer ser enjuiciado por el mismo emperador Augusto, finalmente pues de Jerusalén él se embarca para Roma, fuertemente custodiado, claro está, porque ahora es un prisionero. Allí el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a narrar que en su viaje a Roma, Pablo y sus acompañantes van a sufrir el naufragio y la tormenta. En aquellos tiempos, ¿verdad?, podemos imaginar, imagínense cuántas semanas, cuántos meses llevaría un viaje desde Jerusalén hasta Roma, sorteando las situaciones del mar, las tormentas, las tempestades. El libro de los Hechos en este mismo capítulo 27 nos narra esa travesía de Pablo y sus acompañantes mientras iban a Roma y el naufragio que sufre el barco, la tormenta, la amenaza de muerte y la milagrosa intercesión de Pablo por los tripulantes, que en una revelación que Dios mismo le hace, le señala que ni él ni los tripulantes van a morir en esa tempestad. Y todavía Pablo, con su poderosa intercesión y su ayuda, logra que se salve aquel naufragio donde 276 personas se ponen a salvo, aparte de otros milagros que Pablo realiza en la isla de Malta. Finalmente, y algo así como después de 3 años, desde que Pablo decidió ir a Jerusalén, después de 3 años a Pablo ya lo encontramos finalmente en Roma. Por fin llega a Roma para ser juzgado. La llegada de Pablo a Roma se parece a una entrada triunfal, pues cuando Pablo llega a la ciudad eterna, es recibido por los hermanos romanos, sobre todo los que viven a las afueras de Roma, en la ciudad de Pósuli, y luego la gente de la capital. Esto nos hace entender que ya en Roma, a estas alturas, aunque es la capital del imperio, en Roma ya también existen muchos hermanos en la fe, aunque eso sí, cuidados y custodiados por la autoridad romana, y los cristianos allí como escondidos, como ilegales en la capital del imperio.
Pero estos cristianos salen a recibir a Pablo. Pablo sabe que Roma puede ser su último destino, porque al ser juzgado por el emperador, él sabe que tiene dos posibilidades, o ser absuelto o ser condenado. Más tarde lo va a comprender. Roma será su último destino. Pero, aunque ya es una sentencia de muerte, Pablo no va a desaprovechar el tiempo para que en la misma Roma y con las condiciones de prisionero que él tiene, aunque no ciertamente encarcelado, pero sí restringido en un domicilio, Pablo seguirá predicando la buena noticia de Jesús a todos los que se acerquen a la casa en donde él está en custodia. Lo mismo a los cristianos que ya viven en Roma, que provienen del judaísmo, como también a los paganos que viven allí. Aquí el libro de los Hechos, en este capítulo 28, nos da a entender cómo en Roma se vuelve a experimentar aquello que en años anteriores había sucedido en las primeras comunidades cristianas. Pablo vive en una casa custodiada, vigilada, pero él no está encadenado. ¿Saben qué sucede en esa casa? Van a visitarlo muchos, propios y extraños, y en esa casa Pablo se reúne con ellos para orar, para celebrar la Fractio Panis y también para anunciar la buena noticia de Jesús a todos. Allí Pablo dará una vez más una palabra de aliento a los que han creído en Jesús, pero al mismo tiempo anunciará que los que quieran recibir la buena noticia de Cristo sean bienvenidos, y quienes le rechacen, pues ellos habrán escogido la parte que a ellos les ha creído conveniente. Dice el capítulo 28 del libro de los Hechos: y desde la mañana hasta la tarde Pablo les exponía el reino de Dios y se esforzaba por ganarlos a todos para Jesús, con argumentos de la ley de Moisés y los profetas. A unos su palabra les convencía, mientras que otros seguían incrédulos. Con este capítulo 28 se cierra pues el libro de los Hechos, pero al mismo tiempo se cierra también el testimonio de Pablo ante los hermanos, ante las comunidades. Así queda de manifiesto pues que el apostolado nunca fue fácil, que el apostolado tampoco se definió por grandes logros o éxitos. El apostolado siempre estuvo y seguirá estando en ese entredicho, con los que aceptan la palabra, pero también con los que la rechazan. A manera de conclusión, nosotros podemos decir lo siguiente: ahora que hemos concluido el recorrido a través del libro de los Hechos, podemos hacer una síntesis sobre el grande apóstol de los gentiles, el insuperable apóstol San Pablo, el que una vez fue perseguidor de Jesús, pero finalmente Jesús lo persiguió a él y lo conquistó con la fuerza de su espíritu. Este grande apóstol recorrió diversos caminos, enfrentando muchas tribulaciones, pero eso sí, fortalecido y convencido de que el Espíritu del Señor estaba con él. No hizo otra cosa que anunciar el reino de Dios y enseñar cuanto se refiere a Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo alguno. Pablo y su vida constituyen para nosotros todo un programa para los que también queremos ser discípulos. Y Pablo nos da testimonio de que la verdadera entrega al discipulado
tiene que correr las últimas consecuencias, inclusive hasta entregar la propia vida si es necesario. Y esto nos deja como enseñanza a ustedes y a nosotros, queridos amigos, lo siguiente. La misión que realiza la Iglesia hasta nuestros días no puede estar definida simplemente por los parámetros del éxito o del fracaso, ni siquiera con esos criterios dejarse llevar. El mensaje del Señor tiene que seguir anunciándose hasta los confines de la tierra, y aquellos de nosotros que hemos sido llamados por el Señor a ejercer un apostolado, conscientes de nuestro bautismo, congruentes con nuestra consagración, sabemos que tenemos que anunciar una y otra vez, a tiempo y a destiempo, en condiciones adversas o en condiciones propicias, siempre con la advertencia de que aunque algunos lo rechacen, otros también van a aceptar la buena noticia. Tenemos que ser conscientes de que el apostolado se realiza siempre por voluntad del Padre. Este es el sentido del misterio pascual de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. El apostolado no tiene otra razón más que esta: que todos los hombres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad y que la palabra de Jesús se extienda hasta el final de los tiempos. Para nosotros, que somos agentes de pastoral, que ejercemos un servicio, un apostolado, ¿cuánto nos serviría volver a hacer este recorrido espiritual? Y preguntarnos, ¿no valdrá la pena entonces, ustedes y yo, seguirnos preparando siempre como los apóstoles, estar en profunda intimidad con Jesús, con el poder grande de su oración y con docilidad al Espíritu Santo, para que la buena noticia de Jesús llegue hasta los últimos rincones de la tierra? ¿No vale la pena entregar la vida y el tiempo? Inclusive, ¿no vale la pena estar dispuestos hasta dar la propia vida con tal de que la verdad de Jesús se conozca? Ojalá, queridos amigos, que después de haber recorrido estas 15 lecciones con el testimonio de los apóstoles, también nosotros reafirmemos nuestra fe, renovemos nuestro compromiso y nos alentemos los unos a los otros para seguir anunciando la buena nueva. Finalmente les entrego como actividad final y como pase de lista estas 3 preguntas que nos gustaría que las contestaran y que nos las reportaran como evidencia. Primero, ¿comparten o compartes las dificultades que San Pablo vivió en la misión, con la que ustedes y nosotros hemos tenido que padecer a causa de algún apostolado? ¿Nos vemos identificados con el apóstol en alguna circunstancia? Segundo, ¿qué hemos aprendido de las dificultades que hemos afrontado en el apostolado? Tercero, ¿qué actitud de San Pablo me llama la atención para ponerla en práctica en mi compromiso misionero? Yo espero sus respuestas, queridos amigos. Ojalá que leamos con reposo esta lección tan hermosa que juntos hemos compartido y que, como digo, nos fortalezcamos más en nuestra fe y en nuestra decisión de ser discípulos del Señor. Con el favor de Dios nos encontramos la próxima semana. Aquí los espero. Gracias y hasta entonces.